Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Joel Jacobo Calderón Ramírez y estoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahorita actualmente soy médico en formación y hoy les voy a hablar sobre las generalidades del cráneo. Gracias. Bueno, continuando con el tema, hay que hablar ahora sí sobre el cráneo o sobre la bóveda craneana, que también se le conoce así. Este va a estar conformado por 8 huesos planos. De estos van a ser 4 impares y 2 pares. Lo que corresponde a hablar sobre los impares va a ser sobre el frontal, sobre el esfenoides, también vamos a hablar del occipital y final de cuentas sobre el etmoides, que este no lo podemos observar aquí, pero lo podemos observar intracraneal. Mientras que los pares van a ser el temporal y al final de cuentas sobre los parietales. Primeramente hay que hablar sobre el frontal, que es toda esta porción de verde. En él va a ser el hueso que va a ocupar la parte más anterior del cráneo. Esta va a estar en relación con los parietales, va a estar en relación también con el etmoides por su cara intracraniana y va a estar en relación con el esfenoides por sus porciones laterales y posteriores. Este va a ser el encargado de cerrar la porción anterior del cráneo y al final de cuentas va a ser la primera porción que nosotros vamos a observar del neurocráneo. Para poder seguir continuando con el tema, hay que mencionar ahora al occipital, que lo vemos de color morado. Este va a ser un hueso único, igual mediano, y va a ser simétrico en su forma. Este va a corresponder a la parte póstero inferior del cráneo y su cara cóncava va a ubicarse hacia adelante, mientras que su cara convexa va a estar por detrás. La porción más significativa o de estudio o de interés va a ser su foramen magno, que en sus partes laterales, en su porción horizontal, vamos a tener los cóndilos, que va a ser donde se ancla el atlas. Ahora, continuando con el tema, vamos a hablar sobre un hueso par, que es el parietal, que en el otro cráneo lo podemos observar de azul. En este vamos a tener el primer hueso par, que va a estar situado por detrás del que mencionamos como frontal. Va a estar por encima de los temporales y por delante del occipital. Este va a ocupar la porción látero superior de la calvárea o igual de la bóveda craneana. En su cara externa va a mostrar una parte media o una saliente, que es la eminencia parietal. Por debajo de esas dos líneas, que son cóncavas, vamos a tener las líneas temporales. Y esta va a ser la superior para la inserción de una conocida fascia temporal. Mientras que en la línea temporal inferior vamos a tener el borde superior de un músculo llamado de igual manera temporal. En su cara interna o por dentro vamos a tener impresiones arteriales, que pueden ser de las arterias meningias. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre el temporal, que es toda esta porción que vamos a ver de naranja, recordando que es un hueso par. Esta va a estar en sus porciones laterales del cráneo, media e inferior, y va a contener un órgano muy importante llamado vestíbulo coclear. La forma de este, pues al igual que muchos de los huesos, va a variar con la edad. El hueso va a formar un bloque único que con su porción intracraneal va a contener numerosos conductos y cavidades que son importantes para conocer el encéfalo. Ahora vamos a hablar del esfenoides. El esfenoides, que lo vimos en la imagen de color morado en el cráneo dibujado, va a ser un hueso que en su mayoría va a ser intracraneal. Es impar, mediano y simétrico, que está situado sobre la cuña en la base del cráneo, entre los huesos que esto mismo lo rodea. Este va a presentar un cuerpo central e impar y medio, del que se separan las alas menores y las alas mayores y las apófisis tireoides. El esfenoides se encuentra hundido en el interior de la base del cráneo por detrás de toda la porción que es el esqueleto facial, y este va a ser de los huesos más complicados junto con el etmoides para poder estudiar de su porción exocraniana. Ahora el etmoides. El etmoides es un hueso único, mediano y simétrico, que se halla situado por delante del esfenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Este va a contribuir a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. El etmoides está constituido por una lámina perpendicular o vertical y va a estar por una lámina cribosa, que va a ser esta porción.
En esta porción vamos a tener la crista galli y por este lado va a pasar un nervio craneal muy importante, que es el olfatorio. Para continuar con el tema, ahora vamos a hablar sobre los agujeros o forámenes mejor conocidos. Aquí les voy a hablar de los más importantes, ya que son muchos, son bastantes para su estudio, pero podemos empezar con el etmoides. El etmoides va a tener la lámina cribosa, que por él, como les expliqué, va a pasar el nervio olfatorio. Si se fijan, esta es la cresta galli. En su continuación vamos a tener el agujero oval. El agujero oval va a permitir el paso a una rama del nervio trigémino que se le llama mandibular o B3, y va a permitir el paso de la arteria meningia accesoria y de un nervio petroso menor. Después, a su lado, en esta porción vamos a tener el agujero espinoso, que en él va a pasar la arteria y vena meningias medias y ramos meningios del nervio mandibular. Para continuar vamos a tener este agujero, que va a ser el agujero yugular, que va a permitir el paso a ciertos nervios, que es el glosofaringio o el noveno par craneal, el nervio vago o el 10º par craneal y el nervio accesorio, que es el 11º par craneal. También vamos a tener formaciones de senos, que al final de cuentas es sangre venosa, que es el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Y vamos a tener simplemente una arteria, que es la arteria meningia posterior. Por debajo, en esta ubicación, no sé si se alcancen a observar, vamos a tener el conducto del nervio hipogloso, que va a ser la salida del 12º par craneal. Y aquí vamos a tener el agujero magno, que va a ser la entrada de la médula oblonga y de meninges, de arterias vertebrales, de ramas meningias o de raíces espinales del nervio que ya les mencioné, el accesorio o el 11º par craneal. Uno que otro importante, pues vamos a tener el conducto óptico, que es donde sale el nervio óptico o el 12º par craneal y su respectiva arteria oftálmica. Muchas gracias por haber visto este video. Espero hayan aprendido, o mínimo les haya dado un poco de curiosidad para entrar sobre el mundo de la anatomía. Les agradecería que me dieran un like y sobre todo que compartieran este video para que llegara a más personas, ya que esto depende de mi calificación. Muchas gracias.